Shalom, muy buenos días, Boker Tov para todos una vez más. Vamos a iniciar el cuarto shiur de las halajot, de las leyes para las fiestas en las que estamos por entrar, ya a menos de 2 semanas. Pero que hemos tenido 3 shiurim bien intensos, interesantes. El día de hoy vamos a arrancar por lo que conocemos halajicamente como el tashlich, el seder tashlich. Cuando Abraham el patriarca se encaminó con su hijo Isaac para cumplir con el orden divino de sacrificarlo, el Yetzer Hará intentó detenerlo con toda clase de obstáculos. Al comprobar que el fiel patriarca persistía en su misión, el Yetzer Hará se convirtió en un enorme lago que impedía a Abraham y a su hijo continuar su camino. Sin embargo, padre e hijo se entraron en el lago hasta que el agua llegó a sus cuellos, confiándose en la salvación de Hashem y suplicando a Kadosh Baruj Hu que los auxiliase para poder cumplir con la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Hashem inmediatamente gritó al Yetzer Hará y este desapareció. Según el Zohar HaKadosh, el sacrificio de Isaac aconteció en Rosh Hashanah y por este motivo se acostumbra que el primer día de Rosh Hashanah, después de Minja, a dirigirse a las orillas de un mar, río, pozo de agua o cualquier otra concentración de agua para recitar el Seder Tashlich y recordar así el mérito de Abraham e Yitzhak, que no vacilaron en entregar sus vidas por el cumplimiento de los preceptos. Se acostumbra a decir en el Tashlich párrafos del Zohar HaKadosh, en especial sobre las porciones correspondientes a la parashá de Naso y versículos como Miel Kamoja, como también el rezo que cumplió el Marán Ha'ajidá en el libro Abodat HaKodesh. En la mayoría, si no es que en todos los Maxorim de Rosh Hashanah, encontramos la oración de Tashlich, que ahorita igual la diré en español, y pues el procedimiento para este servicio, para esta mitzvah. Es importante entender que el rito de Tashlich lo debe hacer cada judío. Las mujeres están exentas de cumplir el Seder Tashlich. Exentas no quiere decir que no lo puedan hacer. Y es un momento simbólico donde, ya dijimos, recordamos al patriarca Abraham, Yitzhak, que sin importar todo lo que se le puso al frente, lograron cumplir el acometido y era la voluntad de Hashem. Sin importar, en nuestras vidas a diario hay mil cosas. Temas familiares, Bais Shalom, los hijos, el trabajo, Parnasá, muchas otras cosas, Refuá, etcétera, etcétera. Nada, absolutamente nada se debería interponer entre nosotros y el servicio de Hashem. En ese servicio debemos desapropiarnos, despojarnos de todos los pecados que aún queden. Es decir, debe haber una teshuvá absoluta en el Seder Tashlich, si algo queda. Arrojarlos así simbólicamente a esa agua, río, mar, estanque. Cuando el primer día de Rosh Hashanah se festeja en Shabbat, como es en este año, y no puede dirigirse al río o al lago, ya que está prohibido transportar libros de pronto para leer el Seder Tashlich, del Zohar, etc. Entonces, se corre su celebración al segundo día de Rosh Hashanah. Si existiera la posibilidad de recitarlo alrededor de aguas situadas dentro del Eruv, ¿sí?, el cerco bordeado en la ciudad, y se permitiese trasladar libros, etc., debemos de todas maneras entender que hay cosas que son mukse, ¿sí? Si alguien está dentro de un encerramiento, dentro de un eruv, no vaya a cargar nada que sea mukse. Realmente aquí sería solo
las migas de pan, las boronas de pan que se va a tirar al agua para cumplir Tashlich y el libro de oraciones. Y posiblemente, pues, libro del Zohar o lo que vaya a leer. Sin embargo, hay personas que de todas maneras, así el lago, el agua, el estanque esté dentro del Eruv, se abstienen de recitar Tashlich en Shabbat y lo dejan para el segundo día. Aquel que olvidó recitar Tashlich el primer día de la festividad puede decirlo el segundo día. En la segunda noche de Rosh Hashanah se canta el Piyut, cántico religioso, On Tajón, y el Mismor Lamnaseach al Agitit Leasaf, y no se lee el Piyut llamado Ahot Ketena. Si la persona definitivamente no logra hacer el Seder Tashlich ni el primero ni el segundo día de Rosh Hashanah, Bedievet tiene la posibilidad de hacerlo en los Yamin Noraim, en los días terribles, en los días temibles, en esos días que comprenden entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, no en Yom Kippur mismo, debe ser antes. Entre esos días intermedios se puede hacer Seder Tashlich. Pero si la persona tiene la posibilidad de hacerlo dentro de Rosh Hashanah, así sea de la forma más sencilla posible, debe hacerlo en Rosh Hashanah. No debe posponer una mitzvah. Listo. Viene la gran pregunta, donde yo quisiera que las personas que Baruch Hashem hoy están de asistentes, hoy nos acompañan en el shiur, ya sea a través del chat o a través de abrir su micrófono, si lo saben, si no lo saben igual, participen, de pronto tienen la respuesta. Por ejemplo, en Bogotá, los lagos están lejos. Hay personas que he visto que se pegan más de 1 hora y pico caminando hasta un lago para hacerse el tashlich y otra hora y más regresando. Eso no está permitido. Los que lo han hecho están violando el precepto de guardar Rosh Hashanah. Y entonces, al no ser que usted tenga un lago con peces, en lo posible peces, también si fuera un pato o algo es permitido, pero en lo posible peces, si no tiene un lago lo suficientemente cerca, entonces ahí es donde se deben buscar otras medidas. ¿Qué otras opciones? Y ahí es la pregunta. ¿Qué otras opciones se tienen en Rosh Hashanah para cumplir Seder Tashlich? ¿Quién me dice? Alguien que participe, por favor, vía chat o abriendo su micrófono. Joseph Blanco, Joshua, Luis Augusto, Malca, Orit. Estoy preguntando ya personas de vieja data en el judaísmo. ¿Qué se puede hacer en la ducha con 17 litros de agua? No, Baruch Hashem, no, eso es una mikve. Una mikve debe llevar para hombres, pero está bien. Eso es lo que se quiere, no importa. Está perfecto. Hoy tú ya hiciste el clic y volviste a recordar lo que es los 17 litros del agua para un hombre, Bedievet debajo de la ducha, pero ahorita vas a aprender lo que sería la opción del Seder Tashlich. ¿Alguien más? ¿Alguien que se arriesgue así valientemente como Luis? Que abra su micrófono, nos diga un acuario. El más nuevo de los nuevos le pegó donde era. Muy bien. Señores, cuando nos referimos a que si la persona tiene la posibilidad de cumplir con el Seder Tashlich en Rosh Hashanah, no debe posponerlo para, ay no, lo voy a posponer en 3 semanas para hacerlo en un lago más chévere, más bonito. No. Debe hacerlo en lo posible en Rosh Hashanah. Hay 2 opciones. E inclusive, estuve hablando con unos rabanim esta madrugada en Israel por chat, porque la costumbre de hacerlo en río ya no se está haciendo en Israel, ya no se está haciendo.
También por eso, porque a veces hay sequías, está lejos, etc. Entonces, alágicamente hay dos opciones. La primera, tener una poceta, un acuario, no importa cuán pequeño o cuán grande sea, no importa si tiene un pececito, el más pequeño de todos, o muchos peces, no importa, ¿sí? Y ahí se para uno frente a ese acuario, ¿sí? Hacia esa poceta, y deposita las migas y hace el ceder. Como eso puede estar dentro de su casa, entonces no habría problema inclusive hacerlo en el mismo Shabbat. Este Shabbat, Rosh Hashanah, teniendo esa pecera en el agua, en la casa, se podría llegar a hacer tashlif sin ningún problema y no está violando ninguna alhaja. Esa es la primera opción. La segunda opción es, normalmente en las casas donde hay patios, y si lo puedo hacer en otro lugar, bueno, no tengo patio, pero la cocina tiene un sifón, se puede hacer también en un patio o en una cocina que tenga sifón, no en el baño. Entonces usted coloca un balde desocupado, y debe llenarlo con agua de la llave, no puede ser manual, con agua de la llave. Lo abre y empieza a llenarse el balde. Cuando se empiece a rebosar, se echa las migas en el balde, y empieza a recitar el Seder Tashlif. El agua se rebosa y se va por el sifón. Y ahí cumplió el Seder Tashlif. Alágicamente, esas son las dos opciones que se tienen para cumplir el Seder Tashlif sin necesidad de ir a un río, a un mar. Entonces, si la persona tiene la opción de cumplir cualquiera de estas dos opciones del Seder Tashlif, no lo debe posponer para entre semana. La del balde, aunque Bediebet se podría hacer en Shabbat, como este Rosh Hashanah en Shabbat, si hace la del balde, entonces mejor sería dejarlo para el segundo día de Rosh Hashanah. Si hace la de la pecera, no hay problema, lo puede hacer el Shabbat Rosh Hashanah. Es muy importante que para las fiestas se les dé participación a los niños, inclusive aún en alguno de los momentos de los rezos. Por supuesto, niños que puedan leer bien, que sepan del hebreo, para leer de pronto algún salmo, etcétera, etcétera. Porque ellos son las criaturas del mundo, las futuras almas que sacarán a este mundo de toda esta confusión y caos espiritual. Hashem mismo, en Rosh Hashanah, permite que en algún momento, tal vez hacia el final, en el último salmo, podamos subir a un niño y pueda recitar el salmo. Uno de los 613 mitzvot de la Torá, ya hemos estudiado un poco al respecto de escuchar el shofar. Bamidbar 29.1, día de Teruá será para ustedes. Lo tocamos en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Enseñaron nuestros sabios que con voz de Teruá se procedía y acompañaba el final de una lota larga durante un llamado tequía. La Torá nombra 3 veces el vocablo Teruá, 2 veces en relación a Rosh Hashanah, en Vaikra 23, recuerdo el Teruá dice, y en Bamidbar 29, día de Teruá. Y una vez relacionada con Yom Kippur, en Vaikra 25. Dilucidaron nuestros sabios que el precepto del shofar se cumple tocando cada conjunto de 3 notas. Tequía, Teruá, tequía, 3 veces. Con el correr de los siglos se perdió el sentido exacto de la nota de Teruá. ¿Qué quiere decir esto, señores y señoras? Que el toque que hacemos hoy en día no es el exacto mismo que hacíamos en el Beit HaMikdash. Es una aproximación. No sabemos exactamente la nota encontrada y el momento exacto de pausa. No sabemos cuán largo y cuán corto es exactamente. Si es similar al suspiro de una persona preocupada o si comprende todo tipo de sonidos, del suspiro y del llanto. Por ese motivo, señores y señoras,
se efectúa todas las posibilidades posibles para que estemos seguros de observar la mitzvah correctamente. ¿Por qué traigo de nuevo esta colación? Porque hace 8 días, al final en la noche me preguntaron al respecto del shofar sobre una duda y lo traigo a nueva colación de por qué son tantos sonidos, por qué las diferentes trenzas que se estudiaron y las que existen. Entonces, una vez más, la nota encontrada por muchas pausas se denomina teruá. La nota encontrada por pocas interrupciones se denomina shevarim. Por consiguiente, hay unas trenzas que son tequía, que es el toque largo, shevarim, que son los 3 toques, teruá, que son 9 toques, ¿sí? Muy rápidos con pausa en cada uno de ellos, y termina con un tequía, un toque largo. Esto se hace 3 veces. Otra de las trenzas que encontramos en Rosh Hashanah es tequía, shevarim, tequía. Es decir, toque largo, 3 toques y luego un toque largo. Y también otro es tequía, teruá, tequía. Toque largo, después 9 toques consecutivos rápidos y el tequía. Cada una de estas trenzas se hace 3 veces. Es decir, hasta aquí llevamos 30 notas para salir de la duda y cumplir el precepto en forma precisa. En las comunidades sefaradim, a tocar 30 notas mientras el público permanece sentado, ¿sí? En el rezo de Musaf. Luego se procede a tocar 30 notas adicionales en la midá de Musaf y se prosigue con 30 notas más en el rezo de la Hazará de Musaf, culminando con 10 notas que son Tequía Shevarim Teruá Tequía, Tequía Shevarim Tequía, Tequía Teruá Tequía, al término de la Hazará. Por lo tanto, el sefaradí toca al final 100 notas. Hay quienes acostumbran a tocar 30 notas sentados antes de la mitad de Musaf, 30 notas parados en la Hazará de Musaf y luego en la Hazará 40 notas. Es otro tipo de trenza. Quienes se apoyan en ello, quienes lo hacen, tienen en qué apoyarse. En aquellas comunidades donde acostumbran a tocar el shofar en medio de la midá, es correcto que el Hazán eleve su voz al acercarse al final de la bendición tras el cual se toca el shofar, para que el público se prepare a escuchar el shofar. Bien. Independientemente que algunas notas se puedan tocar, es decir, que la Kaal esté sentada en algunas notas, como en el inicio de Musaf y luego de pie en la midá y en la Hazará, el toquea siempre debe estar de pie durante toda la ceremonia de Musaf, al lado del Hazán. Antes de tocar el shofar, el toquea bendice. Baruch Hatamonai Eloheinu melech haolam. Asher kidishanu b'mitzvotav etzivahanu lishmoa kol shofar. Bezrat Hashem, así lo haremos este año. ¿Qué significa bendito que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste escuchar el sonido del shofar? Y el primer día también recitamos la bendición de Shehecheyanu, la bendición de agradecimiento por preceptos que se realiza una vez al año. Si cae el primer día Rosh Hashanah en Shabbat, se bendice Shehecheyanu el segundo día, ya que el primer día, que es Shabbat, no se toca el shofar. Ashkenazim acostumbran a bendir Shehecheyanu los 2 días. Los 2 días. No porque cae en Shabbat, pero cuando Rosh Hashanah no cae en Shabbat, los 2 días bendicen Shehecheyanu, aunque ya haya cumplido la mitzvah de tocar el shofar el primer día. Por supuesto, cabe aclarar que totalmente prohibido interrumpir desde que empiece el Musaf. El Musaf es la parte más solemne, más sagrada, más delicada, más de cuidado de Rosh Hashanah. Por consiguiente, padres y madres que llevan hijos menores deben estar muy pendientes de voces, gritos, risas, llantos de los niños y tratar de tomar control del momento
para que no haya interrupción de lo que está pasando, que es algo muy, muy espiritual. El momento adecuado dijimos que era en el día para tocar el shofar y no en la noche. Y el tema de la provisión de tocar el shofar en Shabbat es precisamente porque sospechamos que podríamos trasladar el shofar de un lugar a otro, de una casa a otra, podríamos estar violando el shofar. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Y mucho más en nuestros contextos que no tenemos eruv. Y aunque el shofar se deje dentro del templo antes de Shabbat, Erev Shabbat, está terminantemente prohibido tocarlo, ya que también nuestros jajamín decretaron que esta prohibición perdura por todas las generaciones. Y aún en aquellos lugares donde hay eruv, el shofar fue considerado y tiene el estatus de mukse, es decir, que ni siquiera se puede tocar. Quien tocó el shofar en Shabbat no solo no cumplió el precepto, sino que transgredió una mitzvah de Shabbat, pronunció una verajá en vano, es decir, tiene 1000 problemas. Bien, Baruch Hashem. Si un huevo fue puesto en Rosh Hashanah y la ley concerniente al Kiddush de la segunda noche, vamos a ver el Simán 600 del Shulchan Aruch Orahaim. Ahorita lo que estamos estudiando hace parte de numeral 3 de el Shulchan Aruch Tratado Moed. Ahora nos vamos a ir para el Orahaim, ¿ok? El Orahaim. Bien, dice el Orahaim. Simán 600. Beisa shenolada beyom tod arishon behen ma shenisot vo behen ma shenit lash vo asur ba sheni. Si un huevo fue puesto en el primer día de Yom Tov, está prohibido en el segundo día. Esto aplica igualmente para lo que se atrapó o arrancó de una planta en el primer día de Yom Tov. Es decir, si una gallina colocó huevo, puso huevo, el primer día ese huevo está prohibido tanto el primero como el segundo día. Lo mismo nuevos frutos, todo lo que nazca, nolat, nuevo, en Yom Tov. Para el kiddush del segunda noche, uno debe ponerse una prenda nueva o poner una fruta nueva en la mesa. ¿Para qué? Para poder volver a recitar Shehejeyanu. Y decir la bendición que acabo de decir. Y así se tiene en cuenta toda la fiesta y todo el contexto de lo que está pasando. Cuando el primer día de Rosh Hashanah cae en Shabbat, uno debe decir la bendición Shehejeyanu sobre el toque del shofar, dijimos el segundo día. En el segundo día, uno debe leer en la Torá el pasaje que se extiende desde el verso que contiene las palabras Bea Elohim Nisaed Abraham hasta el final de la parte Vayera para Maftir. Uno debe leer el mismo pasaje de la Torá del primer día y la Haftarah se debe leer Yimiyah. Entonces se dirá, bueno, sí, pero eso ¿dónde está? Ok, Baruch Hashem. Vamos a decir, yo lo tengo acá. Ya lo tengo listo. Ya se están preparando. Un segundo. Entonces, el primer día de Rosh Hashanah, igual la otra semana lo envío, pero si alguien quiere tomar apuntes, de pronto ya quiere empezar a repasar su hebreo y demás, su lectura. Entonces, el primer día de Rosh Hashanah se lee Bereshit 21:1 al 34. El maftir es números Bamidbar 29:1 al 6. Y la Haftara es primera de Shmuel 1 al capítulo 2:10. Eso se leen, son las lecturas del primer día de Rosh Hashanah. Las lecturas del segundo día de Rosh Hashanah son Bereshit 22, 1 al 24,
Bamidbar 29, 1 al 6, quiere decir el maftir es exactamente el mismo. Y la haftara es Jeremías 31, 1 al 19. Esas son las lecturas de Rosh Hashanah. Cuando termina Rosh Hashanah por completo, es decir, ya el segundo día, por supuesto hacemos Abdalá, pero ya no bendecimos sobre los artículos fragantes, ni sobre el fuego, ni sobre el fuego. E inclusive en Rosh Hashanah, en Israel también se guardan los 2 días. Se deben hacer muchas. Es que Hashanah, Leyon, Akipurim, Marebim, Bit, Pilot, Betahanunim, Marebim. Esa palabra son muchas. Betifilot, oraciones, Betahanunim, súplicas. La pregunta es cuánto es muchas, pero ¿de qué estoy hablando? Dice la traducción, Hashanah Leyon Hakipurim, en el día de Rosh Hashanah y en el día de Yom Kippur, Merebin, muchas betefilot, muchas oraciones y súplicas se hacen. ¿Cuántas son muchas? Y no solo dice que entre esos, sino entre los días que va de Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Cuánto es mucho? Esa es la gran pregunta. Mucho para ustedes hacer 1 minuto de Itbodedut. Ok. 2 minutos. Mucho para ustedes en todo un mes rezar un día. Baruch Hashem. ¿Qué es mucho realmente? De la Torá tenemos un ejemplo. ¿Cuántas veces hizo tefilá delante de Akadosh Baruj Hu Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu. Y sabía que le faltaba más y hacía una más, una más, una más. Hasta que Hashem le dijo, basta ya. Basta ya. Nosotros tendríamos que llegar a hacer eso. Hacer tantas tefilot hasta que Hashem diga basta. Por eso, si usted cree que ya hizo 10, haga 11. Si ya hizo 100, haga 101. En estos días todavía previo a Rosh Hashanah hay mucho por hacer, y sobre todo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Si ya hizo 1.000.000 de tefilot, horas de tefilot, hágase una más, porque no sabemos realmente cuánto es suficiente, cuánto es mucho, cuánto usted está a una nomás, a una tefilá, a un momento de oración delante de Hashem, de que sea aceptada su tefilá, de que le sea concedido, de que le sea abierta su conocimiento, su parnasá, su bashalón, su esposa, bendición. ¿Cuántas veces tal vez usted ha estado, o nosotros, a una tefilá de poder cambiar sus midot, de recibir toda la ayuda de los shamayim? Pero usted ya consideró que ya era suficiente. Nunca es suficiente, nunca es mucho. Simán 603. Incluso alguien que no evite comer pan gentil en todo el año debe evitar comerlo durante los días de penitencia. Pero ¿cómo así? Luego es que está permitido. Bueno, nos metemos en otros temas alágicos, de lo que es patacum, ¿sí? De lo que es pan horneado por gentil, cuando se puede, cuando no se puede, etcétera, etcétera. Pero simplemente el Simán nos dice, aunque nunca hayas comido en todo el año pan, evita cualquier desliz durante los días temibles para purificarse. Para purificarse. Durante esos 10 días, y con esto cerramos Rosh Hashanah y empezamos ya
a transitar ese puente angosto, pequeño, de 10 días, que al final no son 10 días. Es decir, sí, si uno cuenta del 1 de Tishri al 10 de Tishri, son 10. Pero en Rosh Hashanah, uno está, en las tefilot son musaf largo, los seder, hay un poco, aunque es juicio, también debe haber alegría, entonces hay alegría, puede haber un poquito de drinks, algo de lejaim, y charlas con la gente de la comunidad, entonces puede que esos 2 días pasen a veces no desapercibidos, pero pasen. Después viene Shabbat, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, va a venir otro Shabbat. Inefectiblemente hay un Shabbat donde se vive también con alegría, mucha comida, etc. Entonces, también uno puede decir, pasa. Yom Kippur mismo, pues, obviamente tiene su energía propia. Entonces, digamos que no lo contamos. Al final, ¿cuántos días nos quedan realmente en medio de Rosh Hashanah y Yom Kippur? Por supuesto que son menos de 10. Entonces, ese puente tan angosto, son pocos días, debe ser transitado, señores, señoras, Talmidim, Jajamim, Javerot, Bekola, Yehudim, con un análisis aún mayor, con una introspección, con temor, con ahavá, con alegría también, pero debemos esmerarnos el doble. Realizar actos buenos. Hombres y mujeres, las parejas deberían evitar cualquier enfrentamiento en el uno. ¿No lo lograron? Voluntad de Hashem también. Tienen que trabajar, tenemos que trabajar en eso. Pero, la misión de la pareja es que en los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur no peleen ni una sola vez, no discutan absolutamente nada, trabajen en un Bais Shalom como nunca antes. Y este es la gran mamash consejo, tómelo como hidush o no, sugerencia. Si la persona se ha venido esforzando, verajá, Baruch Hashem, que Hashem permita que tenga un buen juicio. Pero hay algo que es real, los hajamim enseñan que si la persona, todo aquello que hace durante estos 40 días, desde Lul hasta Kippur, y lo refuerza en los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, todo ello lo tendrá el siguiente año, o ese año ya, que estaremos ya en el 5781. ¿A qué me refiero? Si las personas trabajaron y durante esos 10 días refuerzan, por ejemplo, Bais Shalom, mucho, pase lo que pase, no se pelea, pase lo que pase, amor, pase lo que pase, comprensión, pase lo que pase, diálogo, pase lo que pase, Gamsule Tová, van a tener Bais Shalom el año. Si la persona se esfuerza en darse de acá, si la persona se esfuerza en ayudar a otros, Baruch Hashem va a tener oportunidad de cumplir esa misma mucho durante el año y va a tener parnasá, mucha para lograr ello. Si la persona se doblemente esfuerza en estudiar en esos días, Baruch Hashem va a recibir el doble de oportunidad de estudiar, se le abrirá la oportunidad de conocimiento, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente con cada cosa que hagamos, doblemente esforzados durante esos días, eso mismo también tendremos para ese año, para las siguientes semanas hasta llegar al próximo Rosh Hashanah y Yom Kippur. Por eso, aquel que todavía no ha fijado un tiempo, Baruch Hashem, esto ya es tiempo fijo, eso quiere decir que ya tienen un tiempo fijo, nos estamos reuniendo a un horario para tratar temas, estudiar, estamos viendo a la Hod, Baruch Hashem, con las mujeres es un revuelto bueno de todo, porque estamos hablando de Torah, Teshuvah, introspección, los hombres igual con el tema de la Sera Levatala que estamos estudiando, Baruch Hashem.
Pero si adicionalmente a ello, durante esos 10 días, la persona estudia un poco más algo de Musar, de Teshuvah, etcétera, de las leyes del retorno de Rabbi Moshe ben Maimón, etcétera, todo eso está sumando puntos positivos para el juicio. La persona no debe pensar que solo debe abandonar los pecados. Debe tener realmente la intención, debe arrepentirse, debe tener la conciencia, debe desarraigarla, debe poner cercos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos en este momento tanto por hacer teshuvah, los pensamientos, los actos, eso que Hashem nos está sacando de adentro, envidias, orgullos, robos, etcétera. Y por eso dice el versículo, y abandonará el malvado su camino y el hombre engañoso sus ideas. Aquel que retorna a Hashem y abandona sus conductas, sus malas conductas, no de pensar que su categoría es mucho menor que la de los justos que nunca pecaron. Por el contrario, es amado y querido por Hashem, como si nunca hubiese pecado. Alguna vez en Israel el Rosh Yeshiva decía, y también se lo escuchamos alguna vez al Rosh Lección actual, al Rav Isaac Yosef, que tuve la oportunidad de conocerlo, hijo del Marano Badía Yosef, hablando de la enseñanza de su padre, diciendo que la gente cree que es fácil. La gente cree que es fácil enseñar Torah, la gente cree que es fácil tener el título de rabino, de dirigir, lo ven a uno muy espiritual, muchos pensarán que uno tiene alas, levita. Estoy parafraseando tanto las palabras del Rey Shiva como del Rey Lección porque iban encaminadas a lo mismo. Y no es así, y no es así. Entre más uno quiera buscar caminos de Torah, de santidad, más ataques va a haber, más Yetzer Hara, porque es un equilibrio, malos pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, no creas que es así. Y por ello, Hashem tiene en una altísima estima aquel que erró, como llamamos pecó, y tuvo la capacidad de reconocer, de hacer teshuvah y de volver al camino, porque no es fácil. Solo el camino de la teshuvah, el camino del retorno, el camino de los 613 mitzvot, es logrado y tomado por los valientes y valientas. Porque el que no es valiente no hace teshuvah, no le va a interesar cambiar, mejorar, retornar, poner cercos, prohibirse cosas, etcétera, etcétera. El que hace teshuvah es un valiente, debe abandonar su conducta, decidir no volver a hacerlo, arrepentirse por lo cometido, confesar, poner todo lo que esté a su alcance para no volver a caer allí. Sobre todas las transgresiones, no hay ninguna que no sea contemplada. Tenemos transgresiones sobre preceptos positivos, ¿sí? Aquellos que no hemos hecho, aquellos que hemos dejado de hacer, o los negativos, los que hemos violado con o sin intención. Transgresiones que acarrean muchas pena de muerte, pero Hashem ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Cada persona debe esmerarse en retornar a Kadosh Baruj Hu. Pero antes, recordar que Hashem solo perdona las transgresiones hacia Hashem mismo, pero no lo hace si llegando a Rosh Hashanah y también si llegando a Yom Kippur, las personas no se han puesto al contado, ¿sí? Con las mismas personas, sino se han acercado al compañero
y pedirle perdón, de corazón, de corazón. No es, te pido perdón, o el otro diciendo, te perdono, pero no olvido, como uno muchas veces escucha. El compañero que difamó, que hostigó, que habló de cada persona, si sus actitudes lastimaron a alguien, si sus palabras lo hicieron, es aconsejable que lo haga, que se acerque a su compañero o compañera, a su amigo o a su amigo, al de la comunidad, al de la calle, al de afuera, por supuesto empezando por la casa, y de corazón se pidan perdón. Pero así como Hashem, y en el Simán, capítulo 4, 18 del Tratado Moed del Shulchan Aruch, vuelve y recomienda, perdón, el anterior, vuelve y recomienda que así como nosotros delante de Hashem para hacer la Teshuvah debemos reconocerlo, número 1. Número 2, debemos poner cercos, toda la fuerza para no volverlo a cometer y demás. Lo mismo pasa de cara al otro. No basta con decir, perdóname, no sirve, no sirve. Tampoco a Hashem y tampoco al compañero. Hay que ser específico. Por esto, por esto, por esto. Porque dije, porque hice, porque la actitud, porque allí, porque allá. Tiene que ser con palabras específicas. Número 1. Número 2. Por supuesto que debe haber arrepentimiento. Debe saber, la persona debe entender que sí, todo lo que pasó puede ser Gamsuletova, pero su acto pudo haber matado a la persona, asesinado a la persona y asesinándose a sí mismo. Un ejemplo claro esta semana que escuchaba la semana pasada de Jonathan Galet, Rav Jonathan Galet decía que un niño en un hogar que es violentado, maltratado, Hashem no lo permite en ninguno de nuestros hogares que tenga, que sea atacado con temas sexuales y demás, pues tiene un ticún muy grande. Esa alma viene con una carga muy, muy grande por algo que haya hecho y no hizo Teshuvah. Pero esos padres o esas personas que hicieron ello, la violencia verbal, física y más allá con temas sexuales o cosas así, sobre esos padres o sobre esas personas adultas, pues cae una maldición y un tema terrible. Entonces, ¿eso a qué va? Todo esto a qué va. No sirve con decir perdóname porque alguna vez hice o porque he hecho, no, no me acuerdo, no, tiene que ser específico. Sé que he fallado en esto, tanto con el compañero como con Hashem. Las parejas lo deben hacer. Los padres con los hijos con los padres, con la comunidad. Debes, por esto. Sentirlo. No poner peros. Es que perdóname, pero es que tal cosa, pero es que no. Si la persona dice eso, no va a recibir perdón en Yom Kippur. Se los digo. Así lo dice el Tratado Moed. Y último, debe poner cercos. ¿Cuáles son los cercos? Los cercos son las acciones que va a tomar definitivas para no volver a caer en ello, sea en contra de esa misma persona o en contra de cualquier persona y por sí mismo. Los cercos al final es para usted mismo, para que su alma no se vea impactada, afectada por sus acciones. Quien pecó contra su compañero, contra un compañero, y este año, y falleció, esa persona, debe el agresor, la persona, dirigirse a la tumba de ese compañero o compañera, con un minyan. Ese minyan no es, venga, acompáñeme, cada uno tiene labores, acciones. Las personas deben acostumbrarse que cuando uno necesita de otros, hay veces hay necesidad de, por ejemplo, ay, es que quiero anular un voto. Bueno, ok, se cita 3 hombres estudiosos, ¿sí?
para poder hacer la anulación. Y se hizo las bendiciones y no, la persona debe dolerle, no es que yo hago votos y vuelvo a anulo, debe dolerle hacerlo, debe doler lo que prometió y no cumplió, y también debe dolerle el bolsillo. A cada persona, a cada uno de los que hace parte del Beidim, darle sedacá. Mitzvot, como muchas que se citan, y entre estas la cita de Minyan para llevar a un cementerio, sedacá. Se necesita sedacá para ese Minyan. Y debe disculparse con esa alma delante del Minyan. Y el Minyan pues va a ser un Kadish por la elevación del alma. Pequé contra todo Hashem, contra Israel y contra fulano. Ahí dice el nombre de la persona que está enterrado aquí. Y si lo que cometió contra esa persona fue robo, no solo debe llevar el minyan a la tumba de las personas, debe hacer esta declaración, deben hacer un Kadish, sino que lo robado más la adición a la luz de la Torah, dependiendo de lo que haya sido robado, debe ser devuelto a sus herederos. Si la persona no tiene herederos, entonces debe entregarlo a casas de estudio de Torah para la elevación del alma de esa persona. No solo lo robado, el valor de lo robado, sino también sus adiciones. Recuerden que a la luz de la Torah hay cosas que es 1 a 1, 2 a 1 o hasta a veces 5 veces lo robado o lo que costaba el artículo o el animal, etc. Cada persona está obligada a disculparse con padres, con los suegros, con autoridades, con los jajamim. Por eso es considerado, como lo leímos hace unos días atrás, que cada persona tiene dos padres, el biológico y el espiritual. El biológico, los padres que le dieron vida, y en las misbot de honrar a padre y madre se incluyen los suegros. Y el padre espiritual, que son nuestros jajamí, nuestros rabinos, las personas que nos enseñan Torah. En las fiestas, antes de las fiestas, durante el Ul y antes del Ul, se debe darse de acá y ayudar a las personas. Es importante darse de acá a personas con necesidad y a instituciones y a personas que se dediquen a estudiar Torah. ¿Quieres recibir verajá? Da a las personas que estudian Torah o a instituciones. Y muy importante, cumplir la mitzvah. Si no se logró antes de Rosh Hashanah, que es importantísimo poderlo hacer antes de Yom Kippur, de visitar las tumbas de los Sadikim, de un Yehudí, si se pudiese llevar un Minyan Baruch Hashem, ¿sí? En lo posible. Si no tenemos a un Yehudí, alguien que poder llevar un Minyan, hacer un Kiddush, un Kaddish, perdón, igual es importante poder llegar a cumplir esa mitzvah en la tumba de alguien. Bien, ¿quién quita que podamos elevar el alma de esas personas? En el Pirkei Avot dice que somos considerados durante esos días como ángeles. Así que hay que actuar como ellos. Hay que actuar como ellos. Durante los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, los rezos sufren algunos cambios en el texto. En lugar de en la mitad decir a el HaKadosh, decimos Amelech HaKadosh. Y en lugar de Melech Oed Tzedakah Umishpat, decimos Amelech Umishpat. En todos sus sidurim deben revisar con tiempo. No es que llegue el primer día de los días intermedios y usted está ahí corriendo, mirando, confundido qué debe hacer y qué debe no. Lo mismo, el Maxor de Rosh Hashanah, el Maxor de Yom Kippur, debe ser unos días antes, tomarlo, hojearlo, porque son rezos que hacemos cada año. Es inevitable que se olvide, es inevitable que olvidemos cosas, las adiciones, los cambios, lo que se quita, lo que se pone.
Y hasta podemos, Hasbe Shalom, Hashem no lo permita, cometer un error cuando estemos al frente. Por eso siempre se tiene en estas dos fiestas, Rosh Hashanah y Kippur, sobre todo, una o dos personas al lado que van al ritmo, haciendo cualquier aclaración o cualquier en voz silencio. No es que al lado se equivocó, pero no es así. No, no. Se le va indicando que cometió un error, que se devuelva un cambio, o se le va advirtiendo dónde hay cambios. Entonces, es importante revisar los Maxor y es importante revisar los Sidurim, Lejol, los rezos, el Sidurim en la parte que tiene los rezos de entre semana, porque debemos revisar qué cambios hay para Rosh Hashanah, Kippur y los días intermedios. Son varios cambios en la midá, y es importante saber cuándo me debo devolver y cuándo no. Eso ya lo estudiamos al principio. El Hassan en la noche de Shabbat debe pronunciar Ael HaKadosh, en lugar, perdón, de Ael HaKadosh She'enenu Kamohu, Amelech HaKadosh She'enen. Y si no hizo este cambio y se percató antes de recitar la última bendición, Baruch Ata Monai Mekadesh Shabbat, debe repetir de nuevo desde Magen Avot, Bidbaro, o sea, todo. También en los días intermedios entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, agregamos en algunas partes del rezo frases como Sochreinu lejaim, Mika moja, Utbod lejaim, Usejer lejaim. Esto es en la midá. En la midá, en la midá y por ejemplo, en un Birkat Hamazon y eso, es donde vienen cambios. Los cambios más gruesos o las partes que hay que sustituir, es ahí donde está la parte más gruesa. Si alguien finalizó la midá y no hizo ninguno de estos cambios en los días intermedios, igual ya debe contarla como amidad realizada. No debe repetir el rezo. No debe repetir. Algunos consideran y sugieren que si la persona definitivamente omitió todos los cambios de la amidad, en Minjá debería repetir 2 veces, ¿sí? Contando y haciendo la aclaración verbal, y se debe decir así: si la amidad que voy a hacer cuenta para restituirla de esta mañana, la de Shaharit, que sea contada. Y si no, que simplemente sea tomada como una oración voluntaria de labios. Eso debe hacerse. Si no se dice esa frase, se está diciendo que las 2 amidad que se van a hacer son amidad, y si no se necesitaba hacer una segunda amidad, se le cuenta como una verajá levatala, o sea que hizo fue lo contrario. En vez de hacer una buena acción, se le está contando 19 bendiciones como bendiciones que no van a tener bendición, sino todo lo contrario. Entonces, por eso, siempre la primera amidad, cuando debemos hacer 2 para sustituir la amidad anterior, la de Shaharit, por ejemplo. Entonces, en Minjá, la primera amidad corresponde a la amidad de Minjá, ¿sí? Y la segunda, ahí es donde se hace la aclaración antes de empezar, para hacer la división entre una y otra amidad, y corresponde a la amidad, en caso de que así sea aceptada, de Shaharit. Si no, por eso se hace la aclaración, que sea contada como una oración de mis labios, voluntaria. Bien. El Shabbat que cae entre Rosh Hashanah y Yom Kippur es conocido como Shabbat Shubah. Shabbat Shubah. ¿Sí? La parashá del retorno, del llamado. La Haftará es de los profetas, que comienza con esas palabras: Shuba Israel, retorno a Israel. También es llamado Shabbat Teshuvah, del retorno, que se encuentra entre estos 10 días. En lugar de agregar en la midá de Musaf Mika moja, Abba Abraham, como termina, como el resto de los 10 días, en Shabbat, en ese Shabbat Shubá, se dice mi Kamoja, ve a Abraham, y hay un cambio en ese Shabbat, en esa frase de la midá.
Es importante que en el Shabbat Shuvah, el rabino o líder religioso de la comunidad disierte sobre temas concernientes a la Teshuvah y a las leyes referentes a Yom Kippur. Se hace un repaso muy rápido de leyes de Yom Kippur y ese pináculo, ese Shabbat, que se hace algún shiur acerca de la Teshuvah, de tratar de llamar a la gente a que si aún llevan 39 días sin entrar en razón, si siguen todo y todavía sigue igual, violó inclusive Rosh Hashanah, Hash Shalom, este Shabbat se trata de hablar, llamar a Teshuvah. A veces los rabanim son bien duros en este Shabbat, bien duros. Lo hacen a sentir a uno, por más que haya tratado de hacer el ejercicio, lo hacen sentir a uno muy pequeño, que al final es la realidad. Para eso, para que el alma realmente se sienta que está a pocas horas, pocos días de entrar en Yom Kippur. Sí, muchas veces Rosh Hashanah que está muy pegado a ese Shabbat Shuvah, entonces ese Shabbat Shuvah igual se hace en Shurim de Teshuvah, pero sabiendo que todavía estamos a 2, 3, 5, 10 días, 8 días de Yom Kippur, se sigue reiterando durante todos los días el rabino muchos Shurim de Teshuvah. Pero, por ejemplo, en este caso, en este año que Yom Kippur está ahí pegado, este Shabbat siempre hay unos shurim largos al respecto de la Teshuvah, de llamar a Teshuvah, con cosas muy directas, muy directas. Como decía un Rav, las misvot están hechas para ayudar, no siempre se deben tomar como prohibiciones. Hay que buscar soluciones y eso es la hermosura de la halajá. Habrá momentos que definitivamente la respuesta es no. Pero también un líder debe saber que no está hecho solo para pasar por bonachón. Eso quiere decir por alguien que todo dice sí, que es buena gente y tan chévere. Por el contrario, les corresponde el trabajo de llamar a la Teshuvah. De empezar una vez más, suena repetitivo. Miren que no hemos hecho esto, miren que esto. ¿A qué se metieron entonces? ¿Para qué están acá? Y si no, entonces, ¿para qué sirven? Hagan las cosas bien, no, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Y uno se siente, vuelvo y digo, muy pequeño cuando escucha a los grandes rabanim, a los grandes líderes en ese Shabbat Shuvah, haciéndonos caer en cuenta que nos falta mucho para todavía llegar a Yom Kippur limpios. Por eso decía, uno cree que, ha hecho un trabajo, se ha levantado, ha hecho Teshuvah, de pronto ha hecho Isbodedut, de pronto ha estudiado un poco más, pero llegan las palabras de Shabbat Shuvah, de tantas cosas que hay que cambiar y uno se da cuenta que no ha hecho un gran ejercicio. Así que hay que esforzarse más. Y en ese Shabbat Shuvah también hay que destinar un tiempo para estudiar, adicional al que siempre hacemos. Si estudia 5 minutos en Shabbat Shuvah, estudie 20. Si estudia 20, estudie 1 hora. Si estudia 1 hora, estudie 2. Hay que incrementar el estudio en Shabbat Shuvah. Hay que incrementarlo todo. Ese es al final el ejercicio. Hay que incrementarlo todo. Así usted todavía no lo está haciendo de corazón, hay que hacerlo. Si todavía no lo está haciendo lishma, y sea lo lishma con motivos otros, no importa. Increméntelo, así sea con motivos otros, que algo pasará en su alma. Incremente tefilá, incremente estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el servicio de capará. Algunas comunidades judías realizan en la víspera de Yom Kippur lo que se llama caparot. ¿Sí? Caparot. Igual yo lo explico, yo lo leo.
Hay líneas que lo hacen, hay otras líneas que no. Se critica lo que hacen, pero igual lo leo del Shulchan Aruch. Se toma una gallina por cada miembro de la familia y se le degolla para expiar de esta forma nuestros pecados. Se empieza a dar unas vueltas alrededor de la cabeza, la sangre cae y se hacen unas bendiciones especiales. La costumbre es degollar un gallo para el hombre y una gallina para la mujer. Asimismo, se acostumbra a seleccionar las aves blancas para simbolizar de esta forma la purificación de los pecados. Para las mujeres embarazadas se degollan 2 gallinas y un gallo. Una gallina pertenece a la mujer, otra gallina para la posible niña y el gallo para el posible bebé, si es varón. Quien por causas económicas no puede comprar un ave, por cada miembro de la familia degolla uno para todos los hombres y un gallo y una gallina para todas las mujeres. Se gira 3 veces alrededor de la cabeza con una bendición, diciendo: este es mi sustituto, este es mi cambio, esta es mi expiación, este gallo, gallina será degollado y yo seré sellado para una vida en vida y para paz. Y se realiza la capará para otra persona que se encuentra allí, se dice, y también hay una bendición cuando es uno el que le degolla a otro y se hace la capará. Al terminar las caparot, ¿sí? Se hace una serie de repeticiones del texto bíblico acerca de las 4 clases de muerte: sequilá, apedreamiento, serafá, incineración, erej, degollamiento, y genej, ahorcamiento. Y todo eso se hace en la gallina. Hay unas líneas del judaísmo, Stam, yo soy Stam, o también algunas líneas como Marroca, que no hacemos lo de la gallina, no lo hacemos. Igual, quienes hacen lo del degollo, la capará que acabamos de leer, pues tienen en qué basarse, partiendo del Shulchan Aruch Tratado Moed, ahí está escrito. Los que no lo hacemos, nos vamos con respecto a unos posej de la antigüedad, que lo que se hace es hacer una, ¿cómo se llamaría eso? ¿Una ceremonia? No, eso es un acto físico en pos de, y al final, esto que les voy a explicar, y lo de la gallina, sí se puede llamar ritual, pero es que esa palabra en nuestro contexto y nuestro argot se malinterpreta tanto, que realmente el sentido de esto, porque se hace antes de Yom Kippur, es hacerle ver a la persona que tal vez le falta, que tal vez sus pecados merecieron ser apedreado, ser incinerado, ser degollado, ser ahorcado, pero por las bondades de Hashem no se hizo y llegó a otro Yom Kippur. O sea, Hashem le permitió llegar a otro Yom Kippur. Entonces, igual, ninguna de las dos acciones sirven si la persona que lo está haciendo por hacerlo, no siente nada, no le llama reflexión, pasa como si nada, pues realmente la acción no sirve. Entonces, está la del gallo y hay otras líneas, vuelvo y digo, Stam, algunas líneas de Stam, algunas líneas como Marroca y demás, que entonces se coge una piedra, ¿sí? Y se le coloca en la mano y ahí se lee una verajá, ¿sí? Que viste a ser apedrado, pero se coge una vela y se le acerca por los ojos. Se coge un cinturón de cuero y se le pasa por otra persona lo está haciendo. Es como si fuera la persona que en la Torá era la encargada de hacer esto, ¿sí? Coge un cinturón de cuero y se lo pasa por el cuello. No es que lo ahorque, simplemente se lo pasa. También dice, lo hace repetir a la persona. Y el ahorcamiento. Y ahí termina esa, entre comillas, ceremonia de capará. ¿Sí? Los que lo hacen con ave, cada uno de estos, apedreamiento, incineración, degollamiento, ahorcamiento, tiene un procedimiento, un proceso. Hay unas bendiciones y después con el degollamiento hace algo, con el incineramiento hace algo, con el apedreamiento, con el ahorcamiento. Entonces, si alguien va a hacer capará con gallo, no sabe cómo hacerlo, para no quedarnos en esto, porque hay mucho todavía, con mucho gusto me dicen y yo les envío el texto directamente al Shulchan Aruch para que sepan cómo hacerlo.
si alguien lo va a hacer, pero debe saber hacer shejitá, eso no es como venga yo parto el gallo y ya, debe saber hacer shejitá, las dos bráqueas, sí, los dos tubos del gallo deben ser cortados en uno solo, etcétera, etcétera. Si usted no ha estudiado temas de shejitá y no sabe cómo hacerlo, entonces absténgase de hacer la del gallo. ¿Listo? Y haga la otra que les estoy diciendo de la vela, la piedra, el cinturón. Y si no, al final, vuelvo digo, son acciones que lo que quieren hacer antes de Yom Kippur es llamarle la atención a la persona. Mire, usted ha dicho tales y tales palabras de usted mismo, de otras personas, merecería tal y tal castigo de muerte. Usted ha atacado a sus padres y suegros de esta forma, merece muerte. Usted ha tenido tantas cosas de idolatría, se ha idolatrado a usted mismo, a su pareja, a sus hijos, a su trabajo, al dinero, a muchas otras cosas, merecería tal pena de muerte. Eso es lo que está al final, ese es el objetivo, ese es el objetivo. Y ya para entrar en Yom Kippur, porque aquí vamos a dejar para empezar esta noche con Yom Kippur. Esta noche empezamos con Yom Kippur, terminamos Baruch Hashem Rosh Hashanah. Hay una cena. ¿Cómo se llama esa cena? ¿Quién me dice? Le voy a entregar un pequeño premio al que en 5 segundos, a partir de que empiece a contar, me diga cómo se llama esa cena antes de Yom Kippur en hebreo. No participa mi esposa. 5, 4, 3. Seudá. 2. Muy bien, casi, pero es que 3, 2, 1. No, pero ¿qué pasa? ¿Dónde están los Joshua, los Akivas, las Malcas que están ya estudiando hace rato, los Joseph Blanco? ¿Cómo se llama? Las seudantes de Yom Kippur. 3, 2, 1. Por estar en Google. ¿Cómo se llama? 1, 0. La seudá se llama Seudá Amav Seket. Seudá Amav Seket. Es una seudá muy importante. Muy importante. Con decirle esto, si usted no hizo adecuadamente Seudá Amav Seket, no hizo Yom Kippur. Sí, yo sé que si alguien va a escuchar este audio de nuevo, ustedes mismos van a decir, pero ¿cómo está diciendo eso? Es que Yom Kippur es Yom Kippur. La seudá hace parte de Yom Kippur. Sí, eso es como usted dentro de Yom Kippur comerse el iskor, o comerse Neilá, o comerse el musaf de Yom Kippur, o la hazara de musaf de Yom Kippur. O sea, esta es una parte primordial igual de las que acabo de mencionar. Y si se come una, no cumplió Yom Kippur. ¿Sí? Malka dice Amav Seket. Sí, Amav Seket. Amav Seket. ¿Listo? Es muy importante. Es uno de los 613 mitzvot, comer y beber en demasía en la víspera de Yom Kippur. Como dice el versículo, y ayunarán el 9º día por la noche, en Baikra 23. Y preguntaron los sabios del Talmud, ¿acaso el 9º día se ayuna? El 10º se ayuna. Explicaron entonces que la Torah nos enseña que todo el que come y bebe en la víspera de Yom Kippur se considera como si hubiera ayunado en el 9º de Tishri y también en el 10º. Y por ende, su recompensa será enorme. Si no se hace una adecuada Seudá Amav Seket, no se cumplió Yom Kippur. Y este precepto es de la Torá, de los 613. Así que los dejamos ahí. Esta noche, Bezrat Hashem, empezaremos desde ahí, con Yom Kippur. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud al respecto de los 4 shiurim que ya llevamos hasta acá? Terminamos todo lo que es Elul, Rosh Hashanah, Seder Tashlich, los Seder de Rosh Hashanah con Shabbat incluido, cuando y cuando no se puede decir Shehecheyanu, cómo hacer el Seder Tashlich, el shofar, los toques del shofar, las bendiciones, porque son 100, cuáles son las trestas. Eso hemos visto en resumidas cuentas durante estos 4 shiurim. Asahu Baruch, Baruch Hashem.
¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud, aporte? PQR, queja, reclamo. ¿No? Bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Listo. Jajamim, Javerín, Javerot, Bekola Yehudim. Kola Kabod una vez más. Nos vemos, Bezrat Hashem, 5 de la tarde en Minja, 7 de la noche en el quinto Shiurim de Alajot de las fiestas de los Regalim. Shalom para todos, buen día, Berajá y Aslahá.